Ir avanzando en más del trabajo que tiene. Ahorita tenemos en la pantalla de lo que usted denomina como la delincuencia organizada, esto que está pasando con el narco en México, y bueno, otra diapositiva que le pedimos a nuestro productor que pasara. Estamos a los ataques a las vías de comunicación. ¿Qué pasa aquí y cómo se regula esto o cómo lo podemos impedir? Va muy de la mano, doctor, el crimen organizado con los ataques a las vías de comunicación. De pronto no entendemos cómo es que tienen nuestros números de teléfono o cómo es que se ha internacionalizado tanto el crimen organizado, y tiene que ver con el alcance de las redes sociales y tiene que ver con el uso incorrecto de las líneas de comunicación, de todas las vías de comunicación que existen hoy en día. El crimen organizado tiene tantos recursos que para ellos es muy fácil andar poniendo antenas por donde quiera, ¿no? Literalmente, de telecomunicaciones. Entonces va por ese sentido. También las telecomunicaciones y las redes sociales son utilizadas por el crimen organizado para cometer muchos de sus delitos, muchas de sus conductas delictivas. Si avanzamos otro poquito más, vamos a ver una de esas conductas que para mí es de las más graves. A veces la diapositiva que le sigue. Y entramos a un tema, como usted lo está mencionando, que ha corrompido. A ver, ¿qué nos puede decir entonces de esta diapositiva? Pues mire, le decía yo, una parte es el crimen organizado, hablando en el terreno de la trata de personas, en donde el lenocinio, es decir, la promoción de la prostitución, o peor aún, la prostitución infantil, ha crecido mucho. Ya puede ser a nivel de bandas organizadas, a nivel de delincuencia organizada, o a bandas mucho más grandes en el terreno del crimen organizado, que ha estado vulnerando a nuestra gente en este aspecto del ámbito sexual y del ámbito de las filias y demás. Y esta es la entrada, esta diapositiva es la entrada para hablar de este corazón de la bestia que es la pornografía infantil, un tema muy sensible para todo el mundo porque transgrede a nuestros menores de edad, que son, yo creo que del sector de la población más vulnerable que existe. Si le da la siguiente, por favor, vamos a dar cuenta que la pornografía en realidad es un negociazo para estas gentes, porque no representa un esfuerzo mayor. Hacerse de los niños de pronto resulta demasiado fácil y las ganancias que les reportan son exorbitantes. Entonces, como negocio, es un excelente negocio para el crimen organizado, para la trata de personas. Y el Estado ha hecho esfuerzos por combatirlo, ha regulado, aquí vemos uno de los artículos que regulan y tratan de combatir este fenómeno de la pornografía infantil, de la trata de personas, pero también lo cierto es que es un problema muy real y que cada vez se ha centrado más en nuestra sociedad, muy delicado. Nosotros como INACIFO estamos trabajando por crear una fundación que se llama Niños de Todos, bajo el concepto de que los niños efectivamente son de todos los adultos. No se trata de que porque si es mi primo o es mi sobrino o es mi hijo lo atiendo, y si no, no. Cualquier niño que ande en la calle y que veamos que está en un riesgo, deberíamos de atender a ese niño, deberíamos de hacer algo por ese niño, porque precisamente esa falta de solidaridad ha hecho que perdamos a muchos adolescentes. Sí. Y nada más en esta presentación yo le digo, ¿cómo se mueve el dinero en torno a esto de la pornografía infantil? Que desde luego es realmente un plato muy jugoso para el crimen organizado, un niño en la calle, y desafortunadamente hay tanto pedófilo en este país, en este y en todos los demás, o sea, es una cuestión de carácter mundial, que genera un mercado que realmente es muy atractivo para los delincuentes. Sí, estamos viendo ahí que entre 10 a 14 millones de dólares al año deja de ganancia la industria pornográfica por internet, mayor que la industria deportiva y que la de Hollywood. Aproximadamente 25.600.000 personas visitan sitios pornográficos en un mes. El 50% de los delitos cibernéticos en México están relacionados con la pornografía infantil y el resto se reparte entre fraude cibernético, manejo ilegal de información y pirateo de páginas web oficiales. Y fíjese, doctor, que yo le comentaba en un principio de nuestra plática, cuando una imagen de un niño en situaciones de pornografía infantil aparece en el internet, detrás de ello hay una cadena de conductas ilícitas que se cometieron en contra de ese menor que espantaría a cualquiera. Ese niño ya fue sustraído de su casa y eso es un delito. Ese
ese niño seguramente ya fue maltratado, a lo mejor ya fue lesionado, ese es otro delito. Y si ese niño lo drogan para poder sujetarse a las disposiciones de prostitución, a la situación de pornografía, esos son 2 o 3 conductas más. Total que cuando la imagen de ese niño llega, de pornografía infantil, llega al internet, seguramente, muy seguramente ese niño, inclusive ya ni viva, inclusive ya ni siquiera se mantenga vivo, porque toda la serie de conductas de migrantes que le lesionan son enormes, y luego incluso ya después de que la imagen apareció por el internet, ya incluso después lo siguen prostituyendo, o en el peor de los casos sirven para la venta de órganos. Entonces sí es un problema muy delicado, decimos de lesa humanidad, y que bueno, como vemos en esta diapositiva, hasta la ONU se ha preocupado, porque es de veras preocupante y es tan internacional, tan mundial el asunto, que todos tenemos que entrarle. Y también han hecho sus análisis, sus estudios de campo y de estadística, y se han dado cuenta que se requiere de una participación no solo del Estado, sino de todos, y conocer que el problema acecha a nuestras calles y a nuestros niños con mucha facilidad. Sí, porque usted nos dice que al año 16,000 niñas y niños mexicanos son víctimas de la explotación y abuso sexual, problema que va en aumento porque la delincuencia organizada encuentra en la pedofilia un negocio muy rentable que se distribuye sin control en internet, se ofrece a través del turismo sexual o en videos y películas pornográficas. Y recordemos nosotros, no tan lejos, que en Cancún estaba una persona que se dedicaba concretamente, lo apresaron, pero creo que ya hasta salió, porque aquí, como siempre, el dinero habla. Sí. Y debo serle franco, este dato de las 16,000 niñas y niños, como lo dice UNICEF, lo tomé en el 2007. Debo de confesar que no lo he actualizado, por un lado por desidia, pero también por el otro lado por miedo. Son cifras de veras escalofriantes, doctor. Tenemos que hacer algo al respecto. Sí, en la diapositiva que nos van a poner, vemos ahí la imagen de una chica sometida, en lo que se caracteriza por esta amplia pornografía que se está haciendo en las redes. Ya ahorita nuestro productor la está poniendo, y bueno, verdaderamente nos asusta, porque forma parte de, a base de golpes, como hay la pornografía para mí más aberrante, bueno, son varias, pero eso del Snob, en que se hizo una película con Nicolas Cage, en el que la persona disfruta viendo cómo asesinan a la víctima, solamente así pueden sentir placer sexual. ¿Qué nos dice con respecto a esta diapositiva donde nos habla de unos porcentajes, ingeniero? Pues mire, doctor, de veras el problema es serio. México no está exento de toda esta violencia y de toda esta agresividad tan terrible, de esta bestialidad. Ya no es agresividad, es bestialidad. La imagen de la niña, pues he tratado yo de censurarla en lo más posible, pero sí deja bastante claro que un niño que ya es sujeto de estas bandas de pornografía, de prostitución, de explotación laboral, sexual, infantil, no respetan para nada la dignidad de nuestros menores. Por completo los denigran, por completo los lesionan. Perdemos a esos niños cuando están en esas condiciones. Y el mensaje, a fin de cuentas, y lejos de las estadísticas, es que tenemos que cuidar mucho a nuestros menores. Y regresamos al tema de la familia. Hay que estar más cerca de nuestros jóvenes, hay que platicar mucho con ellos, hay que mantenerlos alejados de las drogas, hay que mantenerlos alejados de los problemas de la calle, porque es allí en donde son vulnerables. Cuando andan en las calles, cuando andan con los amigos, cuando andan alcoholizados o drogados, eso es lo que los hace vulnerables, y eso es lo que los hace muy proclives a acabar en imágenes como esta que estamos viendo, mi querido doctor. Entonces sí se requiere de veras ya de que la ciudadanía recuperemos a nuestros jóvenes, recuperemos nuestras calles, a partir de reinculcar valores, a partir de volvernos a acercar con nuestros jóvenes, con nuestras familias, y sí, ¿por qué no conocer el problema y conocerlo a fondo? Porque yo les decía en un principio, con todo este anonimato que existe en el internet, perdemos de vista quiénes somos nosotros mismos y en ocasiones también la gente que nos rodea. En esta imagen, ese hombre que aparece ahí fue un logro del gobierno federal. Yo tuve la oportunidad de participar de esa detención. Es un pedófilo
que llevaba doble vida. El hombre, por un lado, era gay, era homosexual, estaba muy activo en el ámbito de la pederastía, es decir, la pedofilia en varones, y tenía todos esos discos que se ven ahí, son imágenes, alrededor de unas 6.000 imágenes de niños distintos. No las fotografiaba él las movía por el internet, las bajaba y las subía, y eso fue lo que hizo que se le persiguiera. Pero aquí el mensaje es, el hombre tenía en su vida aparente, en la imagen que daba al público, era maestro de escuela, tenía su familia con madre e hijas, ¿no? Y todo el mundo que lo conoció decía, no es posible que él sea un